Hola, ¿qué tal amigos de Azteca Debate? Hoy nos encontramos en esta nueva plataforma que tenemos que es Facebook para poder platicar un ratito con ustedes acerca de un tema que ha estado generando bastante polémica en estos últimos días por las diferentes noticias en todos los aspectos de las industrias, desde las películas, la animación, la comedia, todo, que es precisamente la generación de cristal, la famosa y mítica generación de cristal. Y bueno, para esto hoy me acompaña mi queridísimo amigo Koki. Koki, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, afortunadamente, todo chill. Perfecto. ¿Qué tal te lleva esta cuarentena de encierro? Pues la cuarentena me ha tratado bastante mejor que la universidad, entonces creo Ok, que todo va bien en realidad. perfecto. Y antes de entrar de lleno en el tema, también hay que recordarles que estamos empezando a transmitir aquí en Facebook. Sin embargo, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, que es Twitter, YouTube y Spotify, para poder escuchar este contenido y muchos otros contenidos que subimos a estas diferentes plataformas. Este es uno de los podcasts que transmitimos, donde vamos a tratar de analizar temáticas, noticias que van surgiendo en la semana. El día de hoy, como les comentaba, es la generación de cristal. Y vámonos de lleno. Yo creo que hemos escuchado mucho este término en los últimos días, pero realmente es un término que viene desde la última parte del 2019 como tal, que fue cuando muchos columnistas, periodistas y gente que redacta artículos es cuando comenzó a enumerar la famosa etiqueta de generación de cristal, que no es más que aquellas personas que ellos consideran en específico que son las personas que nacieron entre el 95 y el 2000, que hay que aclarar que eso nos incluye también a nosotros dos, por eso es un tema bastante de interés. Y me parece muy peculiar porque esta etiqueta suele ser para definir ese rango generacional en donde las personas suelen ser muy delicadas con las adversidades del mundo, así lo definen ellos como la generación de cristal, y que por lo tanto estas personas que estamos incluidos en esos años, del 95 al 2000, tendemos a ofendernos por todo, tendemos a evitar la realidad en la que vivimos y tratamos sobre todo de quejarnos por muchas cosas que a lo mejor las otras generaciones consideran no son tan importantes como lo que ellos les sucedió al principio, ¿no? A mí me parece bastante peculiar estas definiciones porque creo que cada generación afronta diferentes retos, cada generación se ha enfrentado a adversidades muy distintas y me parece ya sumamente, a veces hasta cómico que otras generaciones critiquen generaciones más pequeñas porque en sus tiempos vivieron otro tipo de situaciones y ya por eso nosotros tenemos que aguantar muchas otras cosas más. Pero dime, ¿tú qué piensas de estas etiquetas, sobre todo en específico de la generación de cristal? Bueno, para empezar, yo creo que tal vez por ser parte del colectivo LGBT o por mi carrera, psicología, o no sé, simplemente porque me han interesado mucho antes estos temas. He escuchado el término de la generación de cristal mucho antes, ¿no? De lo que dices del 2019. Yo hasta lo posicionaría por el 2014, 2015, cuando apenas entraba a la universidad, Ok. ya sabe el término. Y creo que es un fenómeno de cuando sí se acumularon las dos, tres o cuatro generaciones en Facebook, porque antes como que nada más estaba una generación, ¿no? Que era la más joven, la nuestra, pero cada vez más papás comenzaron a inmiscuirse y demás, y Ujú. ahora pues ya hasta personas de 80 años están, entonces podemos decir que ya coexisten todas las generaciones, y justo creo que eso es un gran choque generacional, y no sé, o sea, creo que tú me habías mencionado, ¿no? Que a veces puede haber una exageración supuestamente, o sea, que porque se dan otros fenómenos, ¿no? Como la cancelación de personas, la cancelación de proyectos, de películas y demás. Ujú. Y no sé, o sea, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, como me puedes presentar esto y ya te digo lo que yo creo. Sí, yo creo honestamente que como todo, como todos los sucesos que hemos vivido en esta posmodernidad que nos ha alcanzado y sobre todo en este tiempo de encierro, que muchas veces cada movimiento generacional y en general cada movimiento social tiene sus extremos. Creo que todas las movimientos tienen extremos que a lo mejor
radican ya un poquito en cosas un poquito exageradas, ¿no? Como es el caso de las personas que critican a todas las personas por todo, ¿no? Las personas mayores que critican que hoy en día lo tenemos todo muy fácil, cuando realmente no es así. O sea, creo que llegar a esos extremos realmente sí coincido que a veces sí son como de más. En este tema, por ejemplo, de la generación de cristal, creo que sí hay personas efectivamente que sí tienen una sensibilidad muy, muy, muy pequeña en el hecho de que de cualquier cosita sienten que es una ofensa, en cualquier cosa se consideran que es un ataque directo hacia ellos, pero creo también que no sucede en la mayoría de los casos y que es un poquito absurdo generalizar en todos los aspectos que esto siempre sucede. O sea, creo que sí hay personas como todas las que exageran todo, en específico de esas generaciones, pero también creo que hay generaciones anteriores que critican de más por muchas razones. Una de ellas yo creo que es porque desconocen que muchas de las cosas que hemos vivido en estos últimos días, en estos últimos años, ya no son las mismas que sucedían en sus tiempos. Precisamente como bien lo dices, es por un choque generacional sobre todo, pero creo que también ellos como que también ya están un poquito hartos de que hay más gente comentando, pues a lo mejor sus molestias, sus inconformidades, y ya las catalogan de lleno con que son una generación de cristal, aunque incluso ni siquiera formen parte de esa generación como tal, sino que incluso sean personas de su propia generación y ya piensan que Sí, todo el mundo es delicado, ¿no? Eso me parece sumamente preocupante porque ya no prestamos atención a la razón, sino directo vamos a etiquetar y creo que eso es un error fatal, porque eso, como todo, como varias veces ha sucedido en la historia, callar y etiquetar a un sector de la población de lleno sin haber escuchado racionalmente sus peticiones o sus inconformidades, realmente no nos lleva a algo más peligroso que es eh, la autocensura, por ejemplo, o quitarle la voz a las pocas personas que tienen a lo mejor la oportunidad. Así más o menos veo yo así, un aspecto general de este tema. pues algo que me parece bastante gracioso respecto a lo que mencionas en redes sociales, creo que pasa más que nada en Facebook y Twitter, es que hay un chingo de millennials que como no saben la diferencia entre generaciones de los años y demás, se quejan de los millennials y no se Claro, dan cuenta de que son ellos. O sea, la raza que hoy tiene 30 años son los millennials claro, y realmente se están quejando como de la generación Z, que son más que nada niños rata, digamos, que es el nombre que les pusieron, claro. que creo que ahí es un poco más específico, porque los niños ratas son obviamente una fracción de esta generación, o sea, como que no han tachado a todos los que nacieron después de 2000 como niños rata, aunque bastante sí les ha tocado, y luego hay otras etiquetas como incel y virgen, ¿no? Y demás, o sea, entonces, también creo que en este punto tenemos que formar la división, o sea, sí plantearnos que es un tema biopolítico, aunque no nos guste, y que tiene que ver con un ala conservadora que vendría a ser representada por millennials y boomers, y un área que es mucho más progresista que viene a ser representada también por una fracción millennial, pero más que nada por generación Z. Si tienes como 24 años para abajo, en realidad eres mucho más Z que millennial. Porque claro, tampoco es que estas divisiones generacionales sean exactas, o sea, decimos como 95, pero en realidad depende de tu país, depende de tu familia, de tus estudios. O sea, por ejemplo, para personas que estudian humanidades sociales, como yo, como psicología, pues Ujú. creo que el progresismo, pues realmente apareció con mucha fuerza desde antes, ¿no? Desde los 90. Pero para otras personas que estudian ingenierías, pues tal vez a las ingenierías ha llegado el progresismo apenas en el 2015. O sea, realmente cambia mucho todo esto. Claro, porque sí es importante decir que a lo mejor muchas personas en estos últimos años apenas se han percatado de este problema, pero realmente es un problema que siempre ha suscitado, pero la diferencia claramente radica en las formas de comunicarse y la forma de expresarlos, que afortunadamente hoy en día existen muchísimas plataformas en las cuales de manera inmediata puedes presentar tu inconformidad, puedes expresar un comentario desde el ámbito personal o desde el ámbito colectivo, y evidentemente eso hace que sea más visible a lo mejor el problema que en otras ocasiones o en otras generaciones. Y me parece sumamente interesante este tema porque creo que es uno de los temas que más ha dividido a muchas personas. Y digo dividido porque
ha traído mucha controversia y como comentamos al principio, esta parte de la generación de cristal ha afectado muchas industrias. Yo creo que de las más conocidas que que podemos topar puede ser la industria musical y la industria de las películas de producción audiovisual, donde más hemos visto como esta lucha entre qué está bien, qué está mal, qué es lo que a lo mejor se considera ultrasensible, qué temas se pueden tocar y en qué medida se pueden tocar, ¿no? Yo creo que uno de los casos muy conocidos que topamos fue retirar ciertas canciones de la plataforma de Spotify que muchas Mm. personas consideraban de manera ofensiva, me incluyo, y creo que eso fue un parteaguas para comenzar una discusión interminable sobre qué entonces qué temas se pueden tocar y bajo qué circunstancias, ¿no? No, Que quiero hacer aquí un paréntesis para que las personas que nos estén escuchando también nos puedan compartir su opinión a través de los comentarios, para que nos cuente un poquito a lo mejor cómo ellos han vivido esta parte de la generación de cristal, qué opinan de estas etiquetas de entre generaciones que nos han otorgado otras generaciones. Pero continúa, Cookie, perdón. no, pues simplemente creo que también tenemos que mencionar, o sea, como dije, lo político, pues todas las cosas que esta generación Z y medio millennial le está diciendo a la generación de boomers, que es que han sido racistas, homofóbicos, machistas, y esto que dices, por ejemplo, de la plataforma Spotify, Ujú. pues, o sea, había un tipo que, o sea, sus canciones no solamente eran misóginas, era lo que le sigue, o sea, caían como en, pues, ¿qué le podemos llamar a eso? Apología del delito, Claro, totalmente discursos de odio, o sea, creo que, o sea, también creo que todo esto que acabo de decir, como de homofobia, racismo, clasismo, bla, bla, y todos los ismos, más o menos podemos ponerle, pues, estos motes, que es discriminación y discurso de odio, ¿no? Que es lo que se supone que la generación Z estamos intentando quitarle a la generación boomer. Y la generación boomer, por otro lado, con esto de se ofende, pues creo que también es un juego de palabras, ¿no? O sea, es muy fácil decirle a alguien que se ofende, pero para quitar la responsabilidad de que estás ofendiendo, ¿no? Es lo que la generación Z dice. O sea, tú estás ofendiendo y no te estás dando cuenta de eso, ¿no? O sea, con chistes y bromas tan tontas que pueden ser solamente bromas desde el clásico, o sea, decirles a las mujeres hazme un sándwich, que por cierto, hay que claro, decir eso, ¿no? Que la raza conservadora es medio mensa para hacer chistes y se vienen cagando el mismo chiste desde hace mucho. claro. O para las personas trans de yo me creo helicóptero de guerra y quién sabe qué, o sea, y traen este chiste desde hace como 10 años. Entonces, pues sí, o sea, realmente si tu objetivo es ofender, pues no esperes que reaccionen tan bien, ¿no? Y para todas esas personas que no se dan cuenta de que están ofendiendo, se supone que es una invitación a la reflexión, ¿no? O sea, de cuando uno hace, y realmente hasta yo lo tengo que aceptar y toda nuestra generación también lo tiene que aceptar, que a veces haces comentarios clasistas sin darte cuenta, ¿no? O racistas. O sea, yo recuerdo que cuando tenía 11, 12 años, pues sí utilizaba términos como negro, prieto de manera despectiva, porque en mi primaria, en mi secundaria se utilizaban de manera despectiva y lo peor es que tal vez yo en mi cabeza tal vez ni siquiera estaba pensando como que el color hacía a las personas menos, sino que simplemente era una cuestión de, mm, pues de hacer lo mismo que los demás, ¿no? Y violentar como violentaban todas las personas a mi alrededor. Pero pues cuando te dicen que es violencia y demás, y cuando genuinamente te das cuenta que la idea que hay atrás no solamente es discriminatoria, sino que es muy ignorante, pues ya es cuando te dan ganas de cambiar y en serio tienes que cambiar. Claro. Sobre todo cuando creo que ocupamos ese tipo de descripciones, no con un afán de a lo mejor explicar algo, sino porque es a lo mejor otra intención detrás, que de hecho eso yo lo conecto mucho con la parte de eh, la comedia que últimamente ha sido muy criticada, como bien lo dices tú, por utilizar los mismos chistes o las mismas métricas para hacer reír a las demás personas con ese tipo de cosas que creo que es muy distinta la intención con la cual dices a lo mejor ese tipo de palabras, a lo mejor con la intención que tú quieres generar, ¿no? Creo que muchas veces esa es como la pequeña diferencia, la delgada diferencia,
entre a lo mejor la intención de ofender y la intención de a lo mejor de explicar un fenómeno, ¿no? Que yo creo que en muchas ocasiones, y también conectando muchísimo con la parte de Generación Cristal, hay muchas personas que se escudan mucho con decir, es mi opinión, pero realmente por detrás hay un afán de ofender. O sea, creo que muchas de las controversias que han exigido en estos últimos días han sido provocadas con la intención de ofender, y creo que cuando el propósito es ese, deja de tener un propósito realmente bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, pongo un caso este, muy sonado, ¿no? Hay una serie que, que fue ahorita muy polémica en estos días, hay una serie que no sé si conoces, se llama Rick and Morty. Ajá. Es una animación que, bueno, tiene un humor, dijo, y es complicado decirle humor en algunos casos, pero en algunos episodios maneja un humor muy negro que creo, o sea, ahora sí que mi humilde opinión, que muchas veces hay capítulos que tienen la intención de ofender sin un motivo extra de a lo mejor empezar en el análisis, ¿no? Que creo que ahí radica una diferencia muy brutal y con la cual yo creo que muchas personas que utilizan el término de generación de cristal tienen que estar conscientes de ello. Una cosa, creo yo, es hacer algo, un contenido, el que sea, con la intención meramente de ofender a ciertas partes de la población, sin ninguna intención adicional. Y otra cosa es tocar un tema sensible para la mayoría, que a lo mejor pueda ofender susceptibilidades porque es tabú, pero que al final lleve a una autoconciencia o una autocrítica del mismo fenómeno que está pasando, ¿no? Y son cosas muy diferentes entre sí. Y creo que la generación de cristal, o a la que le llaman generación de cristal, es este último, el que exige que no solamente se quede en el ofende ni el que toque en el tema, sino que realmente haya una crítica a todo esto, ¿no? Como es el caso de la comedia, que de hecho tú hace poco en tus redes sociales pusiste una buena síntesis de este tema, ¿no? No sé si nos pudieras compartir un poquito esa parte. Sí, lo que pasa es que yo rescato que tal vez no tenemos una visión muy global, las y los mexicanos, porque la neta tenemos una comedia muy chafa y comediantes muy chafas. Entonces, como que se nos olvidó que la comedia sí tiene un fin artístico. Claro. Y ese fin artístico efectivamente puede ser simplemente entretenerte, sin embargo muchos comediantes sí lo toman para hacerte reflexionar. No es algo obligatorio, pero incluso si no te hace reflexionar, creo que como tú dices, hacerte reír es muy diferente a hacer que te enojes. Y ahí es donde yo hago la distinción con el papel de bully o troll, porque los que están intentando hacer que te enojes no son comediantes, o sea, son eso, bullies, trolls, ¿no? O sea, como el clásico bravucón de la escuela. O Exacto. sea, el bravucón no está tratando de hacerte reír, está tratando de chingarte. Entonces, pues me parece algo completamente distinto. Y además, creo que lo que critica esta nueva generación, nuestra generación, es que cuando ellos dicen es imposible hacer humor sin que alguien te ofenda, es porque son malos comediantes, es porque no comprenden como todas las posibilidades de hacer humor. Y lo más importante es que sí, yo coincido de hecho en que gran parte del humor de Ricky Morty es humor negro. La verdad, sin embargo, la gran mayoría, a lo mejor tendríamos que escuchar la opinión de otra persona más sensible o no sé, pero a mí no me parece ofensivo. O sea, realmente nunca me sentí personalmente aludido, nunca que algo fuera como notoriamente machista o racista o lo que sea. Sin embargo, es humor bastante negro. Y creo que el humor negro puede jugar con cosas como, digo, jugar es un decir, no, pero digo, utilizar cosas como la muerte, la sangre, la violencia y demás, pero es muy diferente a discriminar, ¿no? Atacar a grupos Claro. vulnerables. Entonces, más o menos eso es lo que explico. O sea, si tú llegas y dices como pinche maricón, pues evidentemente estás siendo homofóbico sin un sentido, ¿no? En cambio, si hay un personaje demasiado extravagante que se viste de una manera y que hace ciertos ademanes y demás, a lo mejor te parece chistoso la manera en que lo hace, ¿no? Y es chistosa como independientemente de su orientación sexual. Creo que ese es el punto clave. O sea, independientemente de su orientación sexual, una persona o una situación o una manera de contar las cosas puede ser muy chistosa y muy divertida. O sea, yo he visto hilos de Twitter, perdón, como sobre diferentes experiencias sexuales, ¿no? O sea, mi primera vez, ¿no? Lo más chistoso, y realmente me parecían muy graciosas
y no ofenden a nadie, o sea, las personas se están burlando de sus propias experiencias sexuales. Eso me parece genuinamente divertido y no están ofendiendo a nadie. Y así, o sea, creo que, y también lo dije en este texto que tú comentas, si la mayoría de personas somos capaces de hacer reír a otros sin ofender, ¿cómo no deberían de ser capaces los comediantes que se supone que se dedican profesionalmente a eso? O sea, la neta no es tan difícil. Si yo incluso he hecho reír y en mi vida me he dedicado a la comedia, y tú también, y a lo mejor haces muy buenas bromas y no te dedicas a eso, Sí, claro. y en cambio los comediantes tienen que discriminar para hacer reír o tienen que atacar a alguien, pues eso, o sea, son comediantes muy culeros, pues. Sí, o sea, creo que ya hay también ese aspecto, como bien lo comentas tú, de ya una excusa para seguir utilizando el mecanismo fácil. O sea, obviamente yo sé que muchas personas van a decir, bueno, pues ustedes no son comediantes, ¿no? Y claramente, pues ya como lo dijo Coqui, efectivamente no lo somos, pero creemos que precisamente es como más difícil. O sea, sabemos que hacer comedia de por sí es difícil, hacer que una persona se ría, generar un clash con el público es sumamente difícil, pero no imposible, y es ahí como la pequeña diferencia. O sea, el que sea más difícil, yo creo que es hasta un reto personal, quiero pensar para los comediantes, el hacer chistes cada vez, a lo mejor con una temática distinta, cada vez puedan abrir más horizontes. Creo que al final no es un perjuicio para nadie que al final les moleste, y creo que sí han habido muchos casos. Que esto obviamente lo platicamos desde un aspecto muy general, porque obviamente, hijo, cada caso que se ha suscitado de la generación de cristal, de la supuesta generación de cristal, ha sido muy diverso y tiene muchísimas vertientes. Uno de ellos, por ejemplo, es, no sé si conoces, Coqui, el caso de que hay muchos actores de doblaje, sobre todo en las regiones anglosajonas, que yo creo, o sea, yo tengo la noción de que siento que fueron más por la corriente que a lo mejor analizar el problema. ¿Por qué lo digo? Hubo muchos actores de doblaje en la región anglosajona, llámese Estados Unidos, Reino Unido. En Latinoamérica casi no sucede porque somos todavía muy jóvenes en el aspecto del doblaje. Pero en esos países hay muchos actores que retractaron sus papeles porque no son de la misma, del mismo grupo, ya sea étnico, grupo de orientación sexual, que a lo mejor los personajes que ellos interpretan al doblar la voz. Y creen que eso de alguna manera invisibiliza la lucha que ellos han venido trayendo. Cosa que yo creo es sumamente como de personas que nada más quieren como estar dentro de la mayoría de la opinión pública, porque realmente no creo que alguien precisamente de estas personas que son la generación de cristal se ofenda porque un actor que a lo mejor no es de tez muy morena haga un personaje blanco, ¿no? Y viceversa. Creo que realmente esas son situaciones que más bien la gente que no conoce mucho el tema hace y piensan que es porque la misma gente apoyó esa decisión. Y creo que eso Sí, también hace muy distinta la lucha de quitar cosas que son sumamente ofensivas sin razón alguna, con cosas que pues no son necesarias y que realmente el movimiento nunca lo exigió, ¿no? sí. Actualmente desprestigiar a alguien en redes sociales es muy fácil. O sea, tú puedes hacer un comentario que claramente es estúpido, como voy a abortar a mi hijo porque es hombre, y decir que lo dijo una feminista. Realmente no lo dijo una feminista, lo dijo cualquier vato ahí que solamente quiere atacar al feminismo. Es decir, Claro, hacer ver un mensaje que realmente no provino de allí. Entonces, efectivamente, creo que muchos conservadores se ponen a poner como tonterías en Twitter y luego hasta se ve que la cuenta es fake y solamente hacen estos comentarios para tratar de estimular son generación y entonces atacar como por ahí, ¿no? De que se de todo y demás. Pero en realidad es un juego, o sea, como que nadie cree realmente en esa opinión, es una opinión inventada, como dices tú. Sin embargo, o sea, creo que en dobladores de voz, o sea, neta, dudo mucho que haya algún problema. Sin embargo, creo que podemos hablar acerca de la polémica de la sirenita y similares. claro. Eh, y también este fenómeno, que por cierto, yo sí creo que es un fenómeno real y que puede ser racista, que es esto del blanqueamiento, ¿no? ¿A qué se refiere esto del blanqueamiento? A que tú haces una película, no sé, eh, la historia de un país africano donde se supone que todos tus personajes son negros porque pues no manches, o sea, se desarrolla la historia en Etiopía, ¿no? ¿Cómo van a ser? Y aún así, metes a puro personaje blanco. O todos los Exacto. héroes son blancos y todos los villanos son negros. Entonces, cuando está así de polarizado, pues sí es muy sospechoso, ¿no? Como que cuesta mucho trabajo pensar que no hubo una intención allí. O a veces ni siquiera con una intención, sino que
inconscientemente haces esta distinción, ¿no? Como de villanos negros, héroes blancos. Y cuando el personaje literalmente era negro y tú lo transformaste en algo blanco, porque la historia, o sea, maneja que es negro, pues sí creo que hay un blanqueamiento, ¿no? Pero por otro lado, por eso te pongo el ejemplo de la sirenita, es como de, a ver, entendamos para empezar dos cosas. Primero, que sí que es un ser humano, o sea, Claro, es como, puede ser de cualquier raza, porque en realidad que por cierto, o sea, también tenemos que dejar de hablar de razas en perspectiva humana, porque somos una sola especie, la humana, y punto, eso es lo que nos toca. Y hablar de razas en realidad no tiene mucho sentido, tendríamos que exacto. hablar de etnias y de grupos y o sea, hay otras palabras para definirlo, pero no somos razas, ¿no? No es como que seamos perritos, ¿no? Si hay alguien danés y otra persona es chihuahua, o sea, no, eso no funciona en nosotros. Sí, claro. Y en todo caso, los grupos se han mezclado tantos que ya no hay razas distinguibles. Pero bueno, cuando el personaje no es un ser humano, pues yo creo que le puedes poner a cualquier personaje porque literalmente no tiene ni siquiera una nacionalidad humana, ¿no? Entonces no es como que le puedas quitar eso. Pero en segunda, y creo que es algo bastante importante con personajes como la Sirenita y similares, al público al que realmente va dirigido y lo va a consumir, ya sabemos que lo consumimos adultos también, pero realmente va dirigido como a menores de 13 años, les vale un cacahuate. O Claro. sea, si tú le preguntas a la niñita, al niñito de 6 años, que si la sirenita, el color, que si racismo, ¿tú crees que realmente le va a importar? Le vale un 3 hectáreos de lo que sea, ¿no? O sea, neta es como tú ponle una sirenita morada, roja, verde y va a dar lo mismo, es como que se va a divertir si le gusta el personaje de la sirenita, su color no va a ser lo más importante. Ese es un problema que tenemos nosotros los adultos porque justo el racismo se enseña, ¿no? Y eso surge después, ¿no? Y ya sabes entonces que puede haber blanqueamiento, etcétera, ¿no? Entonces por eso es que sí puede llegar a vendernos. Pero los niños realmente creo que están como muy fuera de estos temas y entonces esa sería mi regla, como si tú ves algo y sientes que a una niña o a un niño no le ofendería, deberías de reflexionar mucho por qué te ofende a ti, ¿no? O sea, para empezar. Ese es un buen punto. Es un buen punto porque sí, justamente como que a veces hasta hay comentarios de pseudointelectuales, y digo pseudointelectuales porque realmente al momento de dar sus puntos por los cuales se quejan de estos cambios tan drásticos, por ejemplo, en el caso de la Sirenita, que ya es un caso un poquito antiguo, pero que igual, o sea, a la fecha sigue habiendo gente que le molesta y que al terminar suscitó en problemas con la actriz, que incluso recibió odio por parte de la gente, ¿no? Que precisamente criticaba esto. Creo que al final, al menos yo como un consumidor, ya hablando como consumidor de muchas de estas historias, que a lo mejor se traspasan de libros a películas, de películas a libros, videojuegos a películas y todo estas como adaptaciones que suceden en la industria del cine, sí es muy importante como ver qué es lo importante o qué es lo que construye al personaje, ¿no? Por poner un ejemplo. Y creo que ahí radica realmente el enojo de la gente. O sea, ahí es cuando creo que alguien se puede dar cuenta cuando ya es un comentario que ni siquiera tiene bases para criticar precisamente la producción o la decisión de casting. Cuando tu comentario, en vez de a lo mejor decir, ah, es que no respetaste la historia del personaje, que es fundamental porque lo hace menos humano, lo hace más humano, lo que sea, te vas a comentarios como, es que la actriz que escogiste no es de la misma etnia que el personaje. Y es como, sí, pero a ver, ¿qué tan importante es a lo mejor la etnia del personaje en la historia? O sea, Sí. realmente involucra, como por ejemplo el caso, y yo creo que como fanáticos de Harry Potter, Cookie, lo tuvimos mucho que ver cuando se dijo que Hermione podría ser negra, en algún punto tenía raíces africanas. O sea, yo creo que mucha de la gente de que leyó Harry Potter y que le gusta mucho todo ese canon, ese mundo mágico, realmente nos valió porque el personaje no brilla por ser de una etnia en Sí, específico, brilla exacto. por las características, su inteligencia, su audacia, muchas otras cosas. Entonces, creo que ahí también hay que tener muy en claro qué comentarios son los que realmente provocan la generación de cristal y cuáles son los comentarios de gente que nada más quiere molestar por molestar, ¿no? Que es lo que Sí, comentábamos hace y yo rato. sé que hay personas que me van a decir como, pero es que todos los personajes de Harry Potter son británicos. Y yo como de, güey, o sea, para empezar, también hay británicos como de otros colores, ¿no? Pero incluso si todos fueran blancos, como tú dices, no es lo importante. O sea, nos viene valiendo. Es como creo que vamos a amar al personaje que Hermione sea del color que sea.
e incluso sea de la nacionalidad que sea, o sea, y cuestiones como la sirenita, neta, o sea, la sirenita podría ocurrir en otro planeta, y Claro. aún así la historia sigue teniendo sentido. Coincide que cuando tú haces una adaptación de un personaje histórico, un personaje, ahí cambia la cosa, porque tiene una nacionalidad y porque tiene una historia, o sea, hicieran una biografía, o sea, una readaptación de mi vida, y pusiera, no sé, a un francés, pues tú dices, bueno, a lo mejor no tiene ninguna congruencia, porque no manches, o sea, copia literalmente a mexicano, ¿no? Exacto. Pero en el caso de la sirenita, en el caso de estos personajes ficticios, bla, bla, yo neta siento que no importa, o sea, podría de verdad, o sea, si nos ponemos estrictos, también el mundo de la magia es como otro universo, o sea, ellos están fuera como de esto, aunque sea en esencia británico, creo que igual la historia de Harry Potter se sostiene por sí misma, la pongas por donde la pongas, ¿no? O sea, y ya. Sí, sí, definitivamente, y creo que eso también abona mucho el caso, que bien lo comentamos, es un caso muy complicado, es muy amplio sobre todo, que involucra muchas cosas, pero realmente cosas que hemos estado platicando aquí, creo que pueden resumir un poquito como toda esta molestia. Evidentemente sabemos que van a seguir existiendo estos casos, porque la gente que lleva las cosas al extremo sin ninguna razón aparente, realmente van a seguir existiendo, pero también creo que es una especie de invitación a las personas que puedan estar escuchando o que escuchen esto, a recordarles que muchas veces hay que centrarnos en la razón y en el punto con el cual estamos criticando una obra, una película, un producto final de algo y ver realmente cómo lo estamos criticando o quién lo está criticando y de qué manera lo está criticando, para entonces entender y dejar de poner etiquetas que al final, aunque no lo parezca y digan son puras palabras, sí pueden llegar a sembrarse en la mente de las demás personas para dejar de escuchar opiniones que puedan tener validez y que al final pueden ser muy valiosas. Muchas personas, y creo que no es digo, solo por poner un ejemplo muy mínimo, simplemente pónganse a pensar, los comentarios antes eran que porque eres mujer no puedes platicar de ciertas cosas, y eso al final invisibiliza muchos problemas que sucedían con las mujeres antes. Igual está pasando lo mismo, a lo mejor con un género en específico, pero sí con un grupo de personas, y yo creo que aquí también es una invitación a que la gente aprenda a cambiar muchas cosas. No siempre las cosas tienen que quedarse estáticas, pueden cambiar y hay resultados muy buenos de que las cosas cambien. Hay cosas que se han mejorado muchísimo en nuestra vida cotidiana, en obras, en cualquier producto final que encontremos. El cambio suele ser bueno y creo que dar la oportunidad de ese cambio a experimentar otras cosas puede dar el parteaguas y ya después tal vez criticar y analizar sobre todo las cosas para ver qué tan bien o qué tan mal salió, tener como siempre la mente bastante abierta para todas estas cosas, que es lo fundamental. Y no es algo más que pedimos la supuesta generación de cristal, que es que las otras generaciones tengan la mente más abierta y que aprendan también a ser autocríticos con ellos mismos, con lo que vivieron y con lo que están expresando, ¿no? ¿Algún comentario final, Coqui? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Pues simplemente creo que hay que mencionar como el giro que le podríamos dar a esta idea de que la generación boomer también puede ser bastante sensible y frágil, en Claro. el sentido de que si tú le dices a alguien, oye, creo que ese comentario que hiciste es machista o es racista, bla, bla, pues la otra persona también tiene que escuchar, ¿no? O sea, no es por qué se ofende tan fácil. Es decir, yo la verdad me he puesto a reflexionar sobre los errores que me han, no es como que yo me crea una persona perfecta, ¿no? Claro. O sea, ya lo dije, seguramente en mi infancia o hasta en mi adolescencia hice comentarios machistas, racistas, bla, bla, porque no sabía que lo eran. Exacto. Pero las personas que me lo hicieron ver, o las cosas que yo investigué para comprender más, etcétera, pues no me afectó. Es como simplemente es un continuo intento de mejorar como persona. Entonces creo que pues todas y todos podemos hacer lo mismo. No, cuando te inviten a reflexionar, pues, o cuando te hagan una crítica constructiva, pues realmente creo que es valioso pues que nos detengamos y antes de ofendernos pensemos en si podemos cambiar genuinamente. Y ya. Exactamente.
Bastante muy atinado el comentario. Y bueno, amigos que nos están viendo, se nos acabó el tiempo de esta transmisión en vivo, pero no queremos irnos sin antes recordarles que nos pueden, si les gustó este contenido, por favor nos ayuden a compartirlo, darle like, a reaccionar a todo este contenido. Tenemos más contenido en todas nuestras diferentes plataformas que pueden observar en la imagen de fondo. Tenemos Spotify, YouTube, Twitter y por supuesto Facebook, donde están viendo esto. Los invitamos a que den una vuelta. Tenemos muchos de estos podcasts que ya hemos subido a estas plataformas. Los pueden disfrutar de manera gratuita sin ningún tipo de problema. Si quieren que hablemos de alguna otra cosa, que vamos a estar hablando de todas estas temáticas, esperemos una vez a la semana al menos, por favor pónganlo en los comentarios para que nosotros sepamos y podamos generar un poquito más de discusión. Estos podcasts simplemente tienen la intención de poder ampliar más, platicar de muchas cosas que a lo mejor no se pueden platicar en otros espacios, generar diálogo y pensamiento crítico ante todos, que hoy en día hace tanta falta en el mundo, no solamente en nuestro país. También, si les gustan mucho nuestros podcasts, pueden escucharnos en plataformas como Breaker o Anchor o Spotify, como ya mencionamos. Ahí pueden escuchar solamente el audio sin ningún problema y desde cualquier dispositivo móvil. Les agradecemos mucho por haberse quedado acá, los que nos hayan escuchado y los que nos estén escuchando. Agradecemos mucho, esperamos sus comentarios para poder seguir platicando de estos temas y ver las opiniones de otras personas, que eso también nos enriquece muchísimo. Coqui, ¿algún lugar donde te puedan seguir o quieras recomendar? Pues mi Facebook, si quieren, ¿no? Coqui Cervantes, Coqui COKI, y ya. Pues nada más. Perfecto. Sí. Y en todas nuestras redes sociales como Soy Debate Azteca o Azteca Debate, sin ningún problema nos encuentran. Y nos vemos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en otra transmisión. Hasta luego.